Cuando lo vi por primera vez, sentí que debíamos salir de esa zona remota de inmediato, porque era tan aterrador que parecía completamente fuera de lugar allí, como si hubiera más criaturas como esas echando en la región. Nunca pensé que algún día terminaría contando esta historia. Pasaron muchos años, demasiados, y aún así cada detalle sigue vivo en mi memoria, como si hubiera ocurrido ayer. Me llamo Carlos, tengo 48 años ahora, y llevo más de una década intentando convencerme de que lo que vi en 2009 no fue real. Pero cada vez que cierro los ojos, la misma imagen vuelve, fría, húmeda, imposible de olvidar. Por eso hablo hoy. No para convencerte, ni para buscar atención, sino porque guardar silencio se ha vuelto más difícil que recordar. Lo que vi allá, en aquella zona nevada y remota, no tiene explicación lógica. Y créeme, he intentado encontrar una. Intenté pensar que era un animal deformado por el frío, una alucinación, una sombra movida por el viento. Pero no. Era algo vivo, algo que jamás debió existir en la tierra, y mucho menos en la nieve. Todavía recuerdo mi voz temblando cuando intenté contárselo por primera vez a un conocido. ¿Has oído hablar de las sirenas?, le pregunté. Él se rió, pensando que yo intentaba bromear. Y no lo culpo. ¿Quién creería que un simple excursionista, en una travesía común, terminaría encontrándose con algo así? Nadie. Y por eso me callé durante tantos años. Pero el silencio no cura nada. El silencio solo hace más profunda la herida. A veces pienso que si mi amigo no hubiera estado conmigo aquel día, habría llegado a creer que todo fue un sueño. Un mal sueño nacido del cansancio, del frío extremo o de la soledad del lugar. Pero él también lo vio. Él también escuchó ese sonido horrible, como un suspiro ahogado mezclado con un lamento. Él también vio esos ojos tan extrañamente humanos, clavados en nosotros desde la nieve. Por eso sé que no estoy loco. Quizás lo más difícil de aceptar es que las historias que nos cuentan desde niños están incompletas. O quizás son mentiras bonitas para que podamos dormir tranquilos. Nos enseñan que las sirenas son criaturas hermosas, casi mágicas. Pero eso no es verdad. Lo que yo encontré allí, tirado en medio de la tormenta, no tenía nada de hermoso. Era un ser de carne, de piel agrietada, de mirada vacía y salvaje. Un error de la naturaleza. Un depredador. Una sirena real. Antes de seguir, necesito que entiendas algo, yo nunca fui el tipo de persona que buscaba cosas sobrenaturales. No era explorador, ni investigador paranormal, ni nada parecido. Era solo un hombre que quería hacer una caminata con un amigo, una aventura sencilla para escapar del estrés y respirar un poco de aire puro. Y aún así, de todos los lugares del mundo, de todas las fechas posibles, fui a toparme con algo que no debería existir. Y por eso ahora hablo. Porque ya no me queda más opción. Porque esta historia lleva años persiguiéndome. Porque cada vez que nieva, siento que vuelve a observarme. Era diciembre de 2009, un mes que siempre había sido mi favorito para alejarme del ruido de la ciudad. La nieve tenía algo que me calmaba, hasta ese año. Yo trabajaba en un pequeño negocio de reparación de equipos eléctricos y necesitaba un descanso. Mi amigo Eduardo, que conocía bien los senderos montañosos del sur, me propuso una caminata larga, de 2 días, en una zona donde casi nunca se veía gente. Vamos a desconectarnos del mundo, dijo. Si hubiera sabido lo que íbamos a encontrar, le habría pedido que jamás me llevara allí. Salimos temprano, cuando aún había oscuridad en el horizonte. La neblina estaba tan baja que parecía que caminábamos dentro de una nube. Cada paso hacía crujir la nieve congelada bajo nuestras botas. Llevábamos mochilas pesadas, una pequeña carpa, comida suficiente y, por mi insistencia, una cámara de vídeo barata que había comprado unos meses antes. Mi plan era grabar el paisaje, montañas, ríos congelados, la inmensidad blanca que tanto me fascinaba. Nada más. El clima era inestable. El pronóstico decía que podría caer una tormenta, pero no parecía algo peligroso. Aún así, el viento era fuerte y había un silencio extraño, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Eduardo bromeó diciendo que se sentía como estar en un documental. Yo reí, sin tener idea de lo cerca que estaba de la verdad. A medida que avanzábamos,
el camino se hacía más difícil. La nieve llegaba casi hasta las rodillas en algunas zonas, y los árboles desnudos parecían vigilar cada uno de nuestros pasos. Había algo inquietante en el aire, aunque no sabía explicarlo. No había animales, ni pájaros, ni ruidos del bosque. Solo nosotros y el viento. Recuerdo haberle dicho a Eduardo, está demasiado callado. Él solo encogió los hombros. Después de varias horas, decidimos hacer una pausa en una pequeña elevación desde donde se veía un valle cubierto completamente de nieve. Encendimos un pequeño hornillo y calentamos agua para café instantáneo. Mientras esperábamos, saqué la cámara para grabar unas tomas. Yo estaba apuntando hacia el valle, haciendo zoom para captar más detalle, cuando algo oscuro llamó mi atención. Al principio pensé que era una roca. Una roca grande, alargada, parcialmente cubierta por nieve. Pero había algo raro. Algo en la forma, como si tuviera hombros. Acerqué más el zoom. Eduardo se dio cuenta de que me quedé quieto y me preguntó qué veía. Le pasé la cámara sin decir nada. Él observó en silencio unos segundos y luego frunció el ceño. ¿Qué diablos es eso?, murmuró. No supe qué contestar. La figura estaba a una distancia considerable, quizá unos 200 metros. Pero incluso desde allí, algo en mi interior me dijo que no era un objeto, ni un tronco, ni un animal normal. Era un cuerpo. Un cuerpo que no encajaba con nada que yo conociera. Aún sin acercarnos, ya sentía un escalofrío en la espalda. Y yo todavía no sabía que ese sería el menor de mis miedos. Recuerdo el momento exacto en que decidimos acercarnos. No fue valentía, ni curiosidad, fue una mezcla extraña de responsabilidad y miedo. Y también, lo admito, la sensación de que si no íbamos a ver qué era, esa imagen me perseguiría para siempre. Eduardo me miró como esperando que yo dijera algo, alguna explicación lógica. Pero yo no tenía ninguna. Vamos a verlo de cerca, dije finalmente, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. Bajamos la elevación con cuidado. El terreno era traicionero, lleno de nieve suelta y zonas donde el hielo estaba oculto. Cada paso parecía más silencioso que el anterior. A medida que nos acercábamos, el viento disminuía, y eso hizo que el ambiente fuera aún más inquietante, como si el mundo entero quisiera que escucháramos lo que había allí adelante. La figura no se movía. Era larga, oscura en algunas zonas, pálida en otras. A unos 50 metros, ya no podía engañarme. Aquello tenía forma humana, pero no completamente. La parte superior, lo que parecían hombros y cabeza, se distinguía más claramente. El resto, más alargado, estaba cubierto de una mezcla de nieve y hielo que hacía imposible ver dónde terminaba el cuerpo. Fue Eduardo quien habló primero. Carlos, eso no es normal. Yo asentí. No podía decir nada. Sentía la garganta seca, como si tragara aire helado. A unos 30 metros, ya podíamos ver más detalles. La cabeza estaba inclinada hacia un lado, con el cabello pegado al hielo, enredado como algas negras. La piel, era marrón, pero no un marrón humano. Era un tono apagado, grisáceo, como la piel de un pez expuesto al sol. Y estaba cuarteada, con pequeñas grietas que parecían abiertas por el frío. Me detuve. Algo dentro de mí empezó a gritar que retrocediera. No era miedo normal, era un instinto primitivo, como si mi cuerpo reconociera un depredador incluso antes de saber qué era. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo. No, pero tenemos que grabar esto. No sé qué me impulsó a decir eso. Quizá la necesidad de pruebas, quizá el shock. Quizá, simplemente, la incredulidad. Saqué la cámara, mis manos temblaban, y comencé a grabar mientras seguíamos avanzando despacio. A unos 15 metros, pude ver su rostro con claridad. Dios mío. No era normal. No era humano. No era animal. Los ojos estaban entreabiertos, sin párpados visibles, completamente opacos, como dos esferas lechosas. La boca estaba entreabierta, mostrando dientes pequeños pero extremadamente afilados, como los de un pez carnívoro. Las mejillas tenían una textura rara, llena de pequeñas escamas que brillaban débilmente bajo la luz blanca del entorno. El pecho se movía, apenas, pero se movía. «Está vivo», susurró Eduardo.
No pude responder. Cada parte de mi cuerpo me decía que huyéramos. Que lo que teníamos frente a nosotros no era un accidente, no era una rareza. Era una advertencia. Y sin embargo, seguimos adelante. No sabíamos cuánto tiempo había pasado mientras grabábamos. Tal vez 5, 10 minutos. El frío seguía mordiendo nuestras manos y mejillas, pero eso dejó de importar. Todo lo que nos importaba era aquel cuerpo extraño frente a nosotros. Entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Al principio fue un estremecimiento sutil, casi imposible de percibir entre el crujir de la nieve. La sirena, porque ya no podía llamarla de otra manera, empezó a mover un brazo. Apenas un movimiento, lento, como si luchara contra un dolor intenso. Mi corazón se detuvo. Eduardo dio un paso atrás, y la cámara tembló en mis manos. Su cabeza se levantó un poco. Sus ojos. Dios, esos ojos, se abrieron completamente. No había pupilas, solo un brillo acuoso que reflejaba la luz gris del cielo nublado. Un sonido extraño salió de su garganta, un soplo, un jadeo bajo, húmedo y gutural. No era un gemido humano, era un sonido que resonaba en el pecho, como el lamento de alguien atrapado entre la vida y la muerte. El pánico me golpeó de inmediato. Le grité a Eduardo que nos fuéramos. Cada fibra de mi ser me decía que corriéramos. Pero algo en mí seguía queriendo grabar. Era como si, de alguna forma retorcida, necesitara pruebas de que lo que veía no era una pesadilla. De repente, su cola se movió. Un solo movimiento, lento, poderoso, que rompió la nieve bajo ella. La criatura no estaba completamente consciente, pero estaba despertando. Cada músculo de su cuerpo parecía rígido, dolorido, pero listo para reaccionar. La visión de esa fuerza contenida me hizo retroceder unos pasos, sin dejar de grabar. Eduardo me agarró del brazo. Carlos, vámonos, ahora. Miré a la sirena de nuevo. Su piel marrón, mojada, cubierta de escamas y cicatrices, parecía aún más terrorífica al moverse. Su boca se abrió un poco más, mostrando los dientes afilados, brillando en el frío gris. Se incorporó lentamente, apoyándose en los brazos. Cada movimiento suyo era torpe, herido, pero aún así letal. Fue en ese momento cuando comprendí que no podíamos quedarnos. La compasión inicial que habíamos sentido, ver la herida, pensar en filmar algo único, se convirtió en miedo puro. La naturaleza de la criatura era depredadora, salvaje, y cualquier minuto más allí podía ser nuestro último. Sin pensarlo, giramos y comenzamos a correr hacia el sendero que nos había traído hasta allí. La nieve nos llegaba a las rodillas, pero no nos importaba. Solo queríamos alejarnos. Mientras corríamos, escuchamos un sonido detrás de nosotros, un arrastre húmedo, un golpe de cola contra la nieve, y ese suspiro gutural que parecía seguirnos hasta el infinito. No nos atrevimos a mirar hacia atrás. No hasta llegar a un terreno seguro, donde los árboles bloqueaban nuestra vista y el viento borraba cualquier rastro. Ahí, finalmente, nos detuvimos, jadeando, temblando, conscientes de que algo vivo y horrendo había sobrevivido allí, en medio de la tormenta. Todavía hoy recuerdo ese sonido. Todavía hoy, cada vez que cierro los ojos, siento su respiración, su cola golpeando la nieve y los ojos que parecían mirar dentro de mi alma. Corríamos sin mirar atrás. La nieve nos golpeaba la cara y el viento nos lanzaba ráfagas heladas, pero nada de eso importaba. Cada segundo contaba. Cada paso que dábamos nos acercaba a la seguridad, o al menos eso creíamos. La sirena seguía allí, detrás de nosotros, despertando lentamente, pero aún lo suficientemente viva para hacernos temblar de miedo. El arrastre de su cola resonaba en la nieve con un sonido húmedo y chirriante que parecía seguirnos hasta los huesos. No era un ruido normal de animal, era algo ancestral, primitivo, como si la naturaleza misma nos advirtiera que no estábamos hechos para estar allí. Por un instante, pensé en mirar atrás. Solo un instante. Pero tuve la sensatez de no hacerlo. Solo necesitaba huir. Finalmente, llegamos a un terreno más seguro, más arbolado, donde la visibilidad era mínima y el sonido de la criatura se desvanecía entre los troncos y la neblina. Nos detuvimos, jadeando, cubiertos de nieve, con las manos entumecidas y la garganta seca. Eduardo me miró, sus ojos reflejaban lo que yo sentía,
terror absoluto mezclado con incredulidad. No puedo creer lo que vimos, dijo en un susurro. Yo tampoco podía. Ni siquiera ahora, después de tantos años, puedo. Lo que grabamos en la cámara no parecía suficiente. Cada vez que reproduzco el vídeo, siento que la sirena se mueve aún más, como si supiera que la estamos observando. La nieve alrededor de ella estaba manchada, su cola parcialmente enterrada, y sus ojos, esos ojos horribles, seguían vivos, mirándonos desde la grabación. Decidimos que nunca volveríamos allí. La idea de regresar era absurda. No era curiosidad, ni ambición científica. Era miedo puro, y un respeto irracional por algo que no entendíamos. Esa criatura no pertenecía a ningún lugar del mundo que conociera, y aún así estaba allí, entre nosotros, en medio de una tormenta helada. Pasaron los años y nunca le conté a nadie. La cámara quedó guardada en un cajón, junto con las memorias de ese viaje. La gente habría pensado que era una broma, un montaje mal hecho. Pero yo sabía la verdad, la sirena estaba viva, y había estado herida, vulnerable, por un breve instante. Si hubiéramos esperado un minuto más, probablemente no hubiéramos salido de allí. Hoy hablo de esto porque siento que el peso de ese secreto me ha consumido demasiado tiempo. Cada vez que nieva, cada vez que veo el hielo cubriendo un valle desierto, siento un escalofrío. Escucho en mi mente ese sonido húmedo, gutural, como un lamento que atraviesa la tormenta. Me recuerda que, por un instante, nos encontramos con algo que no debería existir, y tuvimos la suerte de sobrevivir. La sirena de 2009 no era una princesa de cuentos, ni una belleza marina. Era un depredador, una criatura de pesadilla, arrastrada por la tormenta hasta la nieve. Y cada vez que cierro los ojos, todavía la veo moviéndose, levantando lentamente la cabeza, sus ojos fijos en nosotros, recordándonos que ese día no fue un accidente, fue un encuentro con lo desconocido. Han pasado más de una década desde aquel día en la nieve. Muchas personas podrían llamarlo un accidente, un espejismo, incluso un engaño. Pero yo sé lo que vi. Cada detalle sigue grabado en mi memoria, la textura de su piel, el brillo de sus escamas bajo la nieve gris, el jadeo húmedo que salió de su garganta. Es imposible de borrar. Cada vez que cierro los ojos, la siento observándome desde la distancia, como si el tiempo no hubiera pasado y ella siguiera esperando que alguien regresara. Nunca hemos hablado de ello públicamente. Eduardo y yo lo acordamos en el instante en que nos alejamos del valle. Sería ridículo. Nadie creería que una criatura como esa, una sirena horrenda y primitiva, pudiera existir en medio de un terreno nevado, lejos de mares y océanos. Y aún así, existió. La grabación que hicimos no puede capturar la magnitud de lo que sentimos. No hay palabras, ni imágenes, ni explicación científica que haga justicia al terror que nos atravesó ese día. A veces me pregunto qué habría pasado si no nos hubiéramos movido cuando lo hicimos. Si hubiéramos esperado unos segundos más, unos pasos más cerca. La tormenta helada que nos rodeaba parecía haber sido su refugio temporal, y despertar la convirtió en algo que no solo sobrevivía, sino que podría haber atacado si hubiera querido. Su fuerza, su aspecto y esa mirada vacía, todo estaba diseñado para recordar que no somos los depredadores más grandes en este mundo. Con los años he intentado racionalizarlo. Tal vez fue un experimento fallido, una criatura desconocida arrastrada por el clima extremo, algo que jamás debió estar allí. Pero eso no cambia lo que sentí. No cambia que por un breve instante nos cruzamos con algo completamente fuera de nuestro entendimiento y, aún así, logramos escapar. Esa sensación de vulnerabilidad, mezclada con asombro, permanece conmigo. Hoy hablo de esto para que quede constancia, aunque sea solo para mí mismo. Para que las futuras generaciones entiendan que la naturaleza guarda secretos que superan la ficción. Que la belleza que esperamos de las leyendas muchas veces oculta un terror indescriptible. La sirena que vimos no era elegante ni majestuosa. Era un depredador, un error de la naturaleza que sobrevivió en la nieve gracias a la tormenta. Y nosotros, por pura suerte y rapidez, escapamos. Cada invierno, cuando la nieve cubre los valles solitarios, todavía siento ese escalofrío. Escucho el eco de aquel jadeo húmedo en mi mente. Veo los ojos vacíos, fijos, que parecían atravesar mi alma. Y recuerdo la lección más importante: hay encuentros que cambian tu vida, que te marcan para siempre,
que te enseñan que, a veces, la realidad es más aterradora que cualquier leyenda. Porque lo que vimos no era un cuento de hadas, era una pesadilla viva. Y esa pesadilla sigue allí afuera, esperando, siempre esperando. Nunca pensé que algún día terminaría contando esta historia. Pasaron muchos años, demasiados. Y aún así cada detalle sigue vivo en mi memoria, como si hubiera ocurrido ayer. Me llamo Carlos, tengo 48 años ahora, y llevo más de una década intentando convencerme de que lo que vi en 2009 no fue real. Pero cada vez que cierro los ojos, la misma imagen vuelve, fría, húmeda, imposible de olvidar. Por eso hablo hoy. No para convencerte, ni para buscar atención, sino porque guardar silencio se ha vuelto más difícil que recordar. Era diciembre de 2009, un mes que siempre había sido mi favorito para alejarme del ruido de la ciudad. Yo trabajaba en un pequeño negocio de reparación de equipos eléctricos y necesitaba un descanso. Mi amigo Eduardo, que conocía bien los senderos montañosos del sur, me propuso una caminata larga, de 2 días, en una zona donde casi nunca se veía gente. Vamos a desconectarnos del mundo, dijo. Si hubiera sabido lo que íbamos a encontrar, le habría pedido que jamás me llevara allí. Salimos temprano, cuando aún había oscuridad en el horizonte. La neblina estaba tan baja que parecía que caminábamos dentro de una nube. Cada paso hacía crujir la nieve congelada bajo nuestras botas. Llevábamos mochilas pesadas, una pequeña carpa, comida suficiente y, por mi insistencia, una cámara de vídeo barata que había comprado unos meses antes. Mi plan era grabar el paisaje, montañas, ríos congelados, la inmensidad blanca que tanto me fascinaba. Nada más. Después de varias horas, decidimos hacer una pausa en una pequeña elevación desde donde se veía un valle cubierto completamente de nieve. Encendimos un pequeño hornillo y calentamos agua para café instantáneo. Mientras esperaba, saqué la cámara para grabar unas tomas. Apunté hacia el valle y, a lo lejos, algo oscuro llamó mi atención. Al principio pensé que era una roca, una forma cubierta de nieve, pero había algo extraño en ella. La figura tenía hombros, una forma que parecía humana, y estaba inmóvil. No sabíamos qué era, pero algo dentro de mí me impulsó a acercarme. Cada paso hacía crujir la nieve, el viento se silenciaba, y el mundo parecía contener la respiración. A medida que nos acercábamos, el frío intenso dejó de importarnos. La figura estaba cubierta de nieve y hielo, pero pronto distinguimos la cabeza, el cabello enredado, pegado al hielo, y la piel marrón, grisácea, con grietas y escamas. Sus ojos estaban entreabiertos, vidriosos, sin vida aparente. Pero su boca mostraba dientes afilados, y la sensación de peligro era inmediata. Sacamos la cámara y comenzamos a grabar. Al principio no se movía, pero después de unos 10 minutos, comenzó a hacerlo. La cabeza se levantó, sus ojos nos miraron, y un sonido húmedo, gutural, salió de su garganta. Su cola se movió, rompiendo la nieve, revelando que no estaba muerta. Cada músculo de su cuerpo parecía rígido y dolorido, pero vivo. Fue entonces cuando comprendimos que debíamos huir. Corrimos sin mirar atrás, el frío y la nieve ya no importaban. Su cola golpeaba la nieve detrás de nosotros, acompañada de aquel jadeo húmedo que resonaba en mis oídos incluso después de alejarnos. Cuando llegamos a un terreno seguro, nos detuvimos, jadeando y temblando. La sirena seguía viva, pero nosotros habíamos sobrevivido, por pura suerte. Nunca hablamos de esto públicamente. Nadie hubiera creído que algo así existiera, mucho menos en medio de una tormenta de nieve. Pero yo sé la verdad. La sirena de 2009 no era una belleza de cuento de hadas. Era un depredador, un ser horrible y primitivo, arrastrado por la tormenta hasta la nieve. Y cada invierno, cuando veo un valle solitario cubierto de blanco, siento su mirada y escucho aquel jadeo húmedo que me recuerda que aquel encuentro cambió mi vida para siempre. Porque lo que vimos no era un cuento, era una pesadilla viva. Y esa pesadilla sigue allí afuera, esperando, siempre esperando. Años después, sigo pensando en aquella experiencia y lo que significa. No hablo de monstruos mitológicos ni de cuentos inventados para asustar a los niños. Hablo de algo real, tangible y aterrador, una criatura que desafía nuestra comprensión de la naturaleza, algo que sobrevive en condiciones extremas y que, durante un instante, nos permitió acercarnos a su mundo antes de que despertara por completo.
La sirena de la nieve me enseñó algo que jamás olvidaré: el mundo está lleno de secretos que no estamos preparados para enfrentar. La belleza que imaginamos de los mitos muchas veces oculta el peligro verdadero. Aquella criatura no era elegante ni amistosa, era un depredador adaptado a sobrevivir, capaz de despertar con fuerza letal incluso después de un aparente letargo. Cada invierno, cuando la nieve cubre los valles remotos, siento el mismo escalofrío que sentí aquel día. Escucho, en mi mente, el jadeo húmedo y gutural que salió de su garganta, el crujido de su cola contra la nieve, y veo sus ojos vacíos, brillando como si supieran que seguimos vivos gracias a nuestra propia cautela. Esa experiencia me enseñó que, a veces, la curiosidad y el asombro pueden salvarnos o condenarnos. He vuelto a esos lugares solo en mis recuerdos, nunca en persona. Sé que no debemos interferir con lo desconocido, porque lo desconocido no espera a que lo comprendamos, actúa, se defiende, sobrevive. Esa sirena de 2009 sigue allí afuera, tal vez en otro valle, tal vez bajo la nieve, esperando otra tormenta que la lleve a lugares donde nadie debería encontrarla. He guardado la grabación todos estos años, pero rara vez la reviso. Verla en movimiento revive demasiado vívidamente la sensación de vulnerabilidad que sentí en aquel instante. A veces, simplemente no quiero recordarlo, otras veces, necesito hacerlo para recordarme que el mundo es mucho más grande, más extraño y más peligroso de lo que creemos. Si hay algo que deseo transmitir con mi historia, es esto: las leyendas pueden estar basadas en verdades aterradoras. Los cuentos de sirenas que nos contaron no hablan de depredadores capaces de sobrevivir en nieve y tormentas, pero lo que yo vi existió. Lo que yo vi fue real. Y la próxima vez que estés solo en un valle desolado, rodeado de nieve y silencio, pregúntate si realmente quieres mirar más de cerca. Porque algunas cosas están mejor sin ser descubiertas. Y cada vez que cierro los ojos, todavía siento esa mirada clavada en mí, el recordatorio de que aquella pesadilla viva nunca nos dejó realmente. Esa es la lección que la sirena me dejó: la realidad puede ser más aterradora que cualquier mito, y la supervivencia depende de respetar lo que no entendemos. Después de escapar de aquel valle, Eduardo y yo hicimos un pacto silencioso: nunca hablaríamos de lo que vimos. Nadie lo creería. Incluso ahora, años después, cuando lo recuerdo, siento una mezcla de alivio y temor. Alivio por haber sobrevivido, y temor porque sé que aquello que dejamos atrás sigue allí, tal vez esperándonos en otra tormenta de nieve, en otro valle remoto y solitario. La grabación quedó guardada en una caja vieja, junto con mapas, cuadernos y recuerdos de aquella excursión. La vi un par de veces más, y cada vez que lo hacía, un escalofrío recorría mi espalda. Los detalles que capturamos son impresionantes: su piel marrón, cuarteada y cubierta de escamas, los dientes pequeños y afilados, sus ojos vidriosos y llenos de vida, la cola moviéndose lentamente en la nieve. Incluso en vídeo, la criatura es aterradora, y me pregunto cómo podríamos haber reaccionado si hubiera estado completamente despierta desde el principio. Nunca volví al valle. La curiosidad no podía superar el instinto de supervivencia. A veces pienso en aquellos que buscan lo desconocido, exploradores y científicos, y siento miedo por ellos. Porque no todos los secretos del mundo están hechos para ser descubiertos. Algunos existen para recordarnos nuestra fragilidad, nuestra pequeñez frente a la naturaleza y lo imposible. Eduardo y yo hablamos pocas veces de ese día, solo en susurros, con la certeza de que cualquier palabra fuera de lugar podría hacer que otros se burlaran o no comprendieran. La sirena nos enseñó algo que no se puede aprender en libros ni documentales: hay encuentros que cambian tu vida para siempre, y no siempre de la manera que esperas. Aún hoy, siento que aquel momento no terminó realmente. Cada vez que nieva y el viento silba entre los árboles desnudos, recuerdo los sonidos húmedos y guturales de la criatura, la presión en mi pecho al verla moverse, y la desesperación por correr hacia la seguridad. Es un recuerdo que sigue vivo, como si el valle y la sirena continuaran acechándonos desde la distancia. Después de tantos años, finalmente puedo hablar de esto sin que el miedo me paralice por completo. No para convencer a nadie, ni para hacerme famoso, sino para dejar constancia de que existen cosas en este mundo que desafían nuestra comprensión. La sirena que vimos en 2009 no era un mito. No era un cuento para niños ni un símbolo romántico del mar. Era un depredador, un ser horrendo y real, capaz de sobrevivir en condiciones extremas, adaptado a un mundo que apenas entendemos.
La lección que me dejó aquella experiencia es clara: el mundo guarda secretos que superan nuestra imaginación y nuestra capacidad de controlarlos. Las criaturas que creemos inofensivas o legendarias pueden ser peligrosas, y la curiosidad, si no se maneja con respeto y cautela, puede ponernos en grave riesgo. Cada invierno, cuando observo un valle nevado o un bosque desolado, siento su mirada. Recuerdo su jadeo húmedo, el movimiento de su cola, sus ojos que parecían mirar más allá de la realidad, atravesando nuestra cordura. Esa imagen se ha quedado conmigo, marcándome, recordándome que lo desconocido no espera a ser comprendido, actúa, sobrevive, persiste. Si hay algo que quiero que se entienda con esta historia, es esto: no todo lo que vemos o descubrimos debe ser tocado o explorado. A veces, la supervivencia depende de retroceder, de respetar aquello que no comprendemos y de recordar que no somos los seres más fuertes en la cadena de la vida. La sirena de la nieve sigue allí, más allá de nuestra vista, esperando, tal vez en otro valle, tal vez en otra tormenta. Yo sigo con vida gracias a la decisión de huir, gracias al miedo que nos salvó. Pero nunca olvidaré lo que vi ni lo que sentí. Cada crujido de la nieve en la soledad, cada silbido del viento helado, me recuerda aquel encuentro, y me enseña que la naturaleza puede ser hermosa y cruel al mismo tiempo.